Los espectros de la casa abandonada. Hay una casa que permanece abandonada desde hace varios años. No importa dónde está ubicada, sino lo que sucede allí, nadie quiere cruzarse frente a ella. Los vecinos evitan hacerlo y se pasan al otro lado de la calle para evitarla. Las señoras se persignan cuando pasan frente a ella. Su fachada está descuidada, tiene grafitis en los muros y la mala hierba ha crecido hasta poblar lo que antes fue un jardín florido de rosas y margaritas. Las ventanas, que están rotas, parecen mirar hacia afuera con melancolía y rabia por su antiguo esplendor. La casa, aunque está desolada, no la habitan ni siquiera los vagabundos. ¿Cuál es el secreto que esconde esta casa? Soy investigador paranormal. Mi nombre es Agustín Callejas. Desde hace unos 15 años, hago investigaciones para un canal en YouTube. He escrito varios libros y dado conferencias sobre el tema. Me llaman todos los días para que acuda a casas embrujadas. No puedo decir que todas, pero una gran mayoría, han resultado ser falsas. Pues las personas quieren fama y dinero a costa de un supuesto fantasma o espíritu que los acosa y atormenta. Y en cierta ocasión, me contactó una señora que vivía en una colonia de una ciudad mexicana. No voy a decir datos ni nombres. Me contó que escuchaba golpes y pasos en el techo y voces. Por lo general, cuando esto sucede, es por casos de infestación o asedio demoníaco. Trabajo con un sacerdote independiente, que es quien hace los ritos de liberación de casas y objetos, eventualmente también realiza exorcismos. Aunque esto es mucho más complejo, pues requiere tiempo en sesiones, que pueden ir desde varios días hasta semanas o meses. Estuve en la propiedad de la señora. Grabé con equipos e intenté conocer a fondo qué tipo de entidad podría ser. Al final, resultó que uno de sus nietos había ocultado en el ático dispositivos para hacer ruidos y hacernos creer que había espíritus. Estuve tentado a demandarla, pero dije que era una pérdida de tiempo hacerlo, entonces renuncié a ello. Los vecinos de la casa abandonada me contactaron para hacer una investigación. Dado que los propietarios habían muerto, esa casa estaba en un juicio ante las autoridades, así que, en teoría, no tenía dueño. Se decía que quienes entraban a pasar una noche allí, generalmente vagabundos y personas sin techo, no duraban más de esa noche. Por eso, nadie se había apoderado de aquella casa grande y suntuosa que estaba a punto de venirse abajo. Antes de aventurarme a realizar la investigación, hablé con un par de personas que habían pasado una noche allí. Una de ellas era un hombre de mediana edad, que vivía en las calles tratando de recoger cosas de la basura y venderlas. Una noche que no había conseguido un lugar para pasar la fría noche, decidió cruzar el umbral de la casa. Entré y me sentí como si fuera un hombre poderoso. Es muy grande la casa, el piso de madera la hace acogedora. Incluso, como hay una chimenea, pensé en hacer fuego y pasar una noche sin frío aquí dentro. La revisé con mucho anhelo, ya la empezaba a ver como mi futuro hogar, me contó el hombre. Por lo que me dispuse a hacer mi cama. Incluso, noté que la casa tenía muebles de más o menos 20 años atrás, cuando las personas que vivían aquí murieron, seguramente. Mientras estaba escuchando música en un radio que cargo conmigo, de repente la batería empezó a descargarse. Se me hizo extraño, pues la había cargado recién. Me dispuse a dormir, pues estaba bastante cansado. Verá, yo recorro toda la ciudad durante el día para ganarme el pan vendiendo cosas que encuentro en la basura. A veces las puedo rehabilitar, restaurarlas y venderlas por unos cuantos pesos con los que puedo comer algo. Eso en los días de suerte. Cuando no, pues no la paso bien. Vivo gracias al buen corazón de quienes se apiadan de mí, dándome un plato de comida. Mientras estaba dormido, empecé a sentir frío. Cargo conmigo una manta gruesa, que es la que me provee calor por las noches, y la atesoro muy bien. Pero al despertar, no la tenía encima.
Se me hizo muy raro, entonces me levanté a buscarla. Encendí la lumbre con el encendedor que llevo encima para prender a veces un cigarro. Me estaba poniendo de mal humor, pues quería seguir durmiendo, entonces, grité, no me está haciendo gracia, sea quien seas, devuélveme mi manta o te vas a arrepentir. Recorrí el primer nivel y estaba subiendo al segundo, por las escaleras desvencijadas, cuando escuché pasos en el segundo. Anda, baja y verás la que se te viene encima, le grité a quien quiera que fuera aquel intruso. Consideraba que era esa mi casa y la iba a hacer respetar, fuera como fuera, era mi territorio en ese momento, usted sabe, esta es la ley de la calle. Así que, como nadie aparecía, subí por las escaleras. La manta estaba tirada justo en el último escalón del segundo nivel. Yo juré que estaba alguien allí, por lo que lo reté a salir, le iba a dar su merecido. Si alguien estaba allí conmigo, no podía dormirme tranquilo. Entonces bajé y esperé bajo las escaleras. Dije, el que entró tendrá que salir por el mismo lugar, tarde o temprano. Así que tomé una vara de hierro que encontré por ahí. Yo no acostumbro a quitarle nada a nadie, pero en este caso era diferente. Como le digo, entró a mi territorio y lo iba a defender al costo que fuera. Pasaron varios minutos y no se escuchaba nada, pero de pronto, escuché pasos en el segundo nivel. Alguien empezó a bajar por la escalera, caminaba lentamente, como si no caminara bien. Cuando estaba justo encima de mí, se detuvo. Hizo un ruido, como un lamento. La que te va a caer encima, pensé, bájale y verás. Y continuó bajando hasta que, al fin, se detuvo al llegar al primer nivel. Me asomé para sorprenderlo, y lo que vi me hizo salir de allí corriendo. Era un hombre alto, tenía un traje elegante pero pasado de moda, y de él caían gotas de sangre de su traje. Se detuvo como cuando uno está atento a escuchar o ver algo. Me extrañó ver solo su espalda a la luz de la luna, entonces, cuando se giró, pude ver que no tenía cabeza, la llevaba en su mano derecha, como si estuviera cargando un paquete. Los ojos fríos me miraron y entonces se rió de mí, mientras yo salía de allí, huyendo de ese sitio maldito, para jurarme que nunca más volvería a meterme, aunque me estuviera muriendo del frío. Jamás, señor, se lo juro, había sentido tanto miedo como esa noche que vi eso. Al otro día, entré a la primera misa de las 7 de la mañana a la catedral para arrepentirme de todos mis pecados. Incluso, me confesé con el cura y le conté lo que vieron mis ojos, estos mismos que se van a comer los gusanos. Me dijo que mi alma necesitaba paz y a Dios. Entonces me dijo que hiciera 5 Padre Nuestros y 3 Ave Marías y que fuera con Dios. Eso es lo que le puedo contar sobre esa casa, mi jefe. Era un relato intenso, que me llevó a tomar la decisión de hacer la investigación en la casa. Entré con un equipo de 2 personas más, que me acompañarían a registrar todo lo que podría dar indicios de que en esa propiedad había presencias. Cuando estuvieron los equipos puestos, procedimos a esperar. Repetimos la rutina del vagabundo, nos pusimos mantas para dormir, aunque la intención era pasar la noche en esa casa y registrar todo. Los 2 miembros del equipo subieron al ático con cámaras y equipo de registro de frecuencias electromagnéticas. Una fuerte energía se sentía en uno de los cuartos del segundo piso. Por lo que registramos todo, pero en las cámaras no aparecía nada. Tampoco en las grabaciones de audio pudimos, en primer lugar, escuchar nada. Esa primera noche pasó sin novedad. Era algo extraño, pues todas las personas que entrevistaba decían que no se podía pasar más de una noche allí. Así que con el material que habíamos recolectado, fuimos al laboratorio para hacer el informe. Revisé las horas de video y audio que registramos y no percibí nada, entonces decidí mostrarlo a mis seguidores en mi canal. Hice la presentación, conté con detalle todo lo que los testigos me contaron sobre esa casa. Incluso, algunos seguidores en el chat
afirmaban que entraron a esa propiedad y habían salido despavoridos por lo que vieron allí. Un hombre sin cabeza de traje elegante, una niña que tenía un agujero en el pecho, una mujer sin piernas que se aparecía. Indagando en los archivos de prensa, me enteré de que allí había habido una masacre tiempo atrás. La casa se vendió al mejor postor y nadie pudo vivir en ella. Pues los espectros de esa casa atormentaban a todo aquel que se aventurara a vivir como lo haría una familia normal en una casa cualquiera. Mientras estaba mostrando el relato del vagabundo, los comentarios eran cada vez más aterradores. Incluso, algunas personas que se atrevieron a hacer allí invocaciones por medio de la ouija murieron o tenían terribles convulsiones, por lo que ni los más valientes eran capaces de entrar. Les dije que no habíamos registrado nada en esa casa, por lo que empezaba a pensar que aquello era una gran farsa para ganar fama a costa de un sitio supuestamente infestado de espectros. Por lo que me sentí desilusionado. Y como había prometido a todos que presentaría el material original, pero aclaré que no encontramos nada interesante, de todas maneras, pasé la grabación de audio y de video. En una de las grabaciones de audio, en la que no escuchamos nada, de pronto, una voz gutural dijo: «Largo de aquí, no entren, no los queremos aquí». Por lo que la repetí varias veces. Empezaron a escucharse más voces, gritos, insultos. Y puedo jurar que no alteramos el material. Al momento de pasar la grabación de mi cámara, mientras estaba subiendo las escaleras, en sus pantallas los seguidores me dijeron que si no había visto lo que aparecía ante las cámaras. Allí estaba un hombre sin cabeza vestido de traje, una niña con un agujero en el pecho y la mujer, mirando fijamente a la cámara en la que no registramos nada. Esa noche que pasamos en la casa abandonada. Gracias a Dios que no nos ocurrió nada a mi equipo de trabajo y a mí, pero tengo la idea de volver a ir y averiguar más al respecto. ¿O ustedes qué hicieran en mi lugar? La casa maldita. La historia que contaré sucedió hace poco más de 2 años, cuando estaba por terminar mi carrera universitaria. El departamento en el que me quedaba era un lugar en mal estado. Había muchas fugas de aguas, la luz fallaba frecuentemente, había infinidad de grietas por las paredes y su ubicación no era muy buena. Además de que el espacio era muy reducido, su precio era muy barato y como no tenía la economía suficiente para pagar por un mejor lugar, decidí quedarme ahí. Estuve viviendo en ese lugar por aproximadamente 3 años, pero poco a poco la renta fue subiendo de precio, sin siquiera arreglar una de las muchas fallas que tenían los departamentos. Entonces decidí buscarme un empleo de medio tiempo para poder mudarme a un lugar mejor, y así fue. En las mañanas iba a mis clases y por las tardes trabajaba hasta llegar la noche. Uno de tantos días siguiendo esa rutina, de camino a mi trabajo, pude ver una casa a la que ya estaba familiarizada. Lo que me llamó la atención fue el gran cartel que anunciaba el arrendamiento del lugar. Me sorprendió, pues días atrás el lugar seguía ocupado. Tomé una foto del número telefónico que se encontraba en el cartel. Probablemente el precio sería muy alto y no podría pagarlo, pero no perdía nada con preguntar, pensé. Pasaron unos cuantos meses y pude finalmente conseguir un poco más de dinero, así que comencé a buscar lugares para mudarme lo antes posible, pero todos los lugares que me favorecían ya estaban ocupados, o el precio era muy alto. Busqué por un mes y no conseguía nada por las zonas que quería. Estaba por rendirme, pero recordé la casa que estaba cerca de mi trabajo. Probablemente no me alcanzaría el dinero para pagarla, pero tuve una corazonada. Busqué en mi galería la foto que tomé y marqué al número que se encontraba ahí. Tardaron unos segundos en responderme. ¿Qué se le ofrece?, preguntó una voz femenina. Pregunté si el lugar aún estaba disponible y si era así, cuál era su precio. Ella respondió que sí, la casa aún seguía vacante y el precio era mucho más barato de lo que pensé. Me quedé asombrada debido a lo bajo que era su precio,
era incluso más barata que muchos de los departamentos que consulté en días anteriores. Hablamos unos minutos más sobre la casa y cómo sería el procedimiento para cerrar el trato. Unos días después, me encontré con la chica que respondió, pues ella llevaba un contrato y las llaves. Fuimos al lugar en cuestión, me dio un pequeño paseo por la casa. El lugar era grande, inclusive estaba amueblado y contaba con 3 habitaciones, un baño, una sala, una cocina, un pequeño sótano y un patio un poco grande en la parte trasera de la casa. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Sitios como ese, y a tan buen precio, eran muy pocos probables, por no decir ninguno, pensé. Ella me entregó las llaves y pocos días después empaqué mis cosas y me mudé. Los primeros días me la pasé recorriendo todas las habitaciones, revisando cada rincón de la casa, buscando algún defecto, por lo que aún no creía que una casa tan buena estuviera a ese precio. Pero al revisar, no encontré nada y di por terminado ese asunto. Todo iba con normalidad, sin contratiempos ni percances. O al menos así era hasta que, al cumplir el mes en aquel lugar, empecé a tener pesadillas y eran muy grotescas. Todas empezaban de una manera diferente, pero terminaban conmigo siendo asesinada por una extraña criatura. Aquella cosa tenía muchas peculiaridades, no era normal, tenía la cabeza de una cabra y unos cuernos enormes. Este se paraba en 2 patas y las patas delanteras tenían la forma de manos humanas con grandes garras afiladas con las que poco a poco me iba descuartizando viva hasta que en el último suspiro yo despertaba. Desde pequeña, las pesadillas han sido frecuentes en mí, por lo que no le tomé mucha importancia. Pero con el paso de los días, las pesadillas se hacían más recurrentes y más horribles. Tanto así que todas las noches venía a mí la misma pesadilla. Llegó un punto en el que no podía dormir, pues el solo pensar en que tendría de nuevo la misma pesadilla me quitaba el sueño. Por las noches, el no dormir claramente afectó mi vida diaria, me quedaba dormida en clases y muchas veces por esto llegaba tarde a mi empleo de medio tiempo. Tanto me afectó que estuve a punto de reprobar un semestre en la universidad, e incluso mi jefe me advirtió que si seguía llegando tarde, me tendría que despedir. Estaba tan cansada de eso, que tuve que recurrir a pastillas para dormir. Estas surtieron efecto solo un par de semanas, pero después de ese tiempo, volví a pasar lo mismo. Las pesadillas eran tales que ni tomándome 2 pastillas, era capaz de pegar el ojo en toda la noche. Compré diferentes somníferos, cada vez más fuertes, para ver si esto sí surtía efecto, pero pasó lo mismo que con los primeros, solo servían los primeros días. Después de eso, volví a padecer de insomnio. Entre uno de tantos días, las pesadillas cesaron sin que yo tuviera que hacer algo. No sé qué ocurrió, pero todo volvió a como estaba al principio. Empecé a dormir mejor y a mejorar de nuevo en mi rutina. Mis notas mejoraron y todo fue de maravilla. O al menos así fue hasta que bajé por primera vez al sótano. Eran vacaciones, así que guardé unas cosas que no ocuparía en un tiempo. El sótano era pequeño, de al menos 3 metros de largo por 5 metros de ancho. Encendí la luz antes de entrar, por lo que todo se podía ver muy bien. Había mucho polvo, asumí que se debía a que no se limpiaba hace mucho, o tal vez los inquilinos anteriores no entraban nada más que para guardar cosas. Había muchas cajas, unas que otras mesitas y un gran ropero. No quería tocar nada o tomar algo porque no era mío, pero una caja enorme llamó mucho mi atención. Estaba escondida detrás del ropero, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Sentí la gran necesidad de revisarla, a pesar de que no era correcto. Mi curiosidad pudo más que yo, así que miré en ella, quité la cinta que la mantenía cerrada y, al abrirla, lo primero que encontré fue un gran trozo de tela color rojo. La saqué y al desdoblarla, pude encontrar un pentagrama invertido dibujado con pintura negra. Este símbolo,
que normalmente se usa para hacer ritos y pactos satánicos. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda al verlo. Mi familia siempre me ha dicho que tenga cuidado con todo lo relacionado con el ocultismo si no quería traer cosas malas a mi vida. Volví a doblarla y la dejé a un lado de la caja. Seguí revisando el interior, encontrando veladoras negras, unas botellitas con un líquido verdoso y además una cruz de madera, un libro de rituales llamado el Libro de Salomón. Además de cuchillos oxidados y, al final, en el fondo vi una libreta. Revisé su interior y en ella vi notas, era como un diario. Cuando empecé a leer la primera página, la luz se fue de pronto. Me puse nerviosa, estando completamente sola, y con todo ese material satánico junto a mí. Saqué la linterna de mi celular y procedí a guardar todo de nuevo en la caja para después cerrarla. Me sentía observada en aquel lugar, pero culpé al miedo que sentía en ese momento. Subí de nuevo, cerrando con llave el sótano. Al revisar el apagador, el cual estaba justo en la entrada al lado de la puerta, me di cuenta de que este había sido apagado manualmente. No tenía sentido, pues yo era la única en casa. Así que dejé de preguntarme más sobre eso, ya que nada bueno saldría si encontraba una respuesta que no quería. A la mañana siguiente, llamé a la chica del arrendamiento para preguntarle si los anteriores dueños podrían llevarse sus pertenencias, las cuales aún seguían en el sótano. Ella me respondió que nadie había habitado el lugar desde hace más de 7 años. Para mí, eso no tenía sentido, pues meses antes, cuando pasaba por esta zona, la casa estaba llena de vida. Las luces siempre encendidas y mucho ruido que provenía de dentro, además de las siluetas de niños y adultos que pasaban por las ventanas. No quise preguntar más, ya me encontraba afectada por lo sucedido el día anterior, así que solo le comenté lo que había encontrado en aquella caja, que me inquietaba tener conmigo. Y que si era algo importante, podría pasar por ello. Pero ella contestó que podría hacer lo que quisiera con todo lo que estaba ahí, que no era suyo, así que no le importaba. Entonces, ¿de quién es?, le pregunté. La chica no respondió enseguida, pasaron unos segundos para que finalmente respondiera, no es algo que deba saber. Puede deshacerse de lo que encontró si desea, si no puede tenerlo con usted. Si eso es todo, entonces buenos días, y dicho eso, colgó la llamada. Su actitud nerviosa no me dio mucha confianza, era muy claro que ocultaba algo con respecto a lo que encontré, pero nuevamente decidí ignorarlo. El siguiente día decidí limpiar el sótano. Botaría todo aquello que no me serviría o guardaría lo que sí. Apilé todas las cajas en un rincón y las fui abriendo todas para ver qué contenían y qué me serviría. Nuevamente había aquella caja con el material satánico. No me quedaría nada de lo que había ahí, pero la caja me serviría para meter las cosas que desecharía. Pero nuevamente me llamó la atención aquel diario, me intrigaba mucho saber por qué había un diario entre todas esas cosas. Como mi curiosidad era tan grande, aguardé el diario junto con unos libros de literatura que encontré en una de las cajas. Como soy una gran fan de los libros, me los quedaría. Al llegar la tarde, ya había terminado y solamente me faltaba sacar todo para botarlo a la basura. Eran muchas cajas, por lo que le hablé a un amigo del trabajo para que me ayudara. Él llegó en poco más de 1 hora y empezamos. En un momento dado, lo dejé solo en el sótano, mientras que yo buscaba un poco de cinta para sellar bien las cajas. Al volver, escuché que estaba hablando con alguien, tal vez atendía una llamada por teléfono, dije. Pero al entrar, noté que estaba viendo en dirección al ropero. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy hablando con una niña. No sabía que tenías una hija, es muy linda y juguetona, ahora se está escondiendo en el ropero. Mi corazón se aceleró al escucharlo. Yo no tengo hijos y soy la única viviendo en esta casa, le aclaré. Pero si la niña está ahí, dijo mientras señalaba la puerta del ropero.
Era imposible que una niña estuviera en mi casa, siendo que la única que habitaba aquí era yo. Ni siquiera mis padres habían estado en ella. Él seguía insistiendo tanto que incluso, para mostrarme a la niña, abrió el ropero de par en par, estando este completamente vacío. Su semblante cambió e incluso vi cómo el color se le fue del cuerpo. Nos quedamos quietos unos minutos tratando de procesar lo que había pasado. Teníamos miedo, pero aún así, ninguno de los dos comentó nada al respecto. Le pedí que mejor nos apuráramos antes de que se hiciera más tarde. Terminamos de sellar todas las cajas y las sacamos al frente de la casa. Antes de irse, me dijo que si tenía algún problema o no me sentía segura en ese lugar, que se lo comentara. Yo le agradecí y le dije que no se preocupara, que estaba todo bien. Lo despedí y volví adentro. Ya era de noche, así que decidí tomar una ducha. Mientras estaba en el baño, como si estuvieran aventando cosas dentro de mi casa, pensé que alguien se había metido a robar. Tenía miedo, pero aún así, salí en toallas para ver. Al salir, todo estaba en orden en la sala, no había nadie. Revisé la puerta y estaba cerrada, justo como la había dejado. Me dirigí a mi cuarto y encontré toda la ropa que tenía en los cajones esparcida por el suelo. La cama desarreglada, todas las cosas que tenía en mi mesa estaban regadas, parecía que un ciclón había pasado por ahí. Revisé todo para verificar que no me faltara nada, y me di cuenta de que no me faltaba nada. Reorganicé de nuevo todo en su lugar. No encontraba una respuesta lógica para aquello que pasó y dejé el tema de lado. Después de ese incidente, las cosas empezaron a descontrolarse. Todos los días encontraba mi cuarto desordenado, muchas veces encontraba manchas extrañas en el piso, como si fueran restos de sangre seca. Veía sombras pasar por las ventanas o incluso algunas veces me cerraban puertas. El miedo en mí se hizo más grande. Jamás había tenido que soportar ese tipo de cosas, nunca tuve experiencias así, por lo que no supe qué hacer. En uno de esos días, los libros que guardé en la caja estaban desparramados en el suelo. Cuando estaba levantándolos, encontré de nuevo aquel diario que guardé para leer. De nuevo mi curiosidad me atacó, entonces me dispuse a leerlo. La historia contada en aquel diario era de un hombre, un fanático del satanismo. Cuenta que siempre le había intrigado la idea de comunicarse con Satanás, así que investigó mucho acerca de cómo poder hacerlo. Después de recaudar toda la información necesaria, empezó a hacer pequeñas invocaciones, pero ninguna dio resultados, hasta que un día decidió comprarse un libro llamado el Libro de Salomón, el mismo que encontré en aquella caja. Buscó una forma de hacer un ritual satánico para poder contactar con el Señor del inframundo. Consiguió todo lo que se le pedía, veladoras, una cruz, un pentagrama y, al parecer, un cuchillo de plata con el cual tendría que obtener sangre. Teniendo todo listo, procedió a hacerlo en el sótano de su hogar, sin obtener resultados. Al terminar de leer esa última parte, sentí una mala espina. Todo lo que él mencionó fue lo que encontré en mi sótano. Algo me decía que fue precisamente en mi casa que se hizo aquel rito. No quise creerlo y mejor seguir leyendo. A los pocos días, cosas raras pasaban en su casa, escuchaba pasos y risas, gritos de mujeres y llantos de niños, y la sombra de una criatura extraña que lo acechaba por las noches. Las paredes de su hogar se llenaban de marcas de manos pequeñas, como si fueran de un niño. Muchas veces tuvo que pintar las paredes porque no se quitaban con una simple lavada. Las cosas se salieron de control, cuando lo empezaron a atacar a él directamente. Siempre que se iba a dormir, soñaba con una criatura que lo atormentaba por las noches. Soñaba como éste lo atacaba físicamente y al despertar, los golpes que le daban en el sueño los tenía en su cuerpo, hematomas y rasguños por todas partes. Claramente le estaba afectando. Por eso él cuenta que vivía con su esposa y su hija. La mujer, al ver su cuerpo, preguntó la razón por la que estaba tan lastimado.
Este le tuvo que confesar lo que había hecho y lo que estaba ocurriendo. Ella, al saber la razón detrás de todo lo que les estaba ocurriendo, lo dejó llevándose a su hija con ella. Y así seguían los días, y cada día amanecía con diferentes heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo. La gota que derramó el vaso fue cuando un día él estaba bajando las escaleras del sótano, y sintió que unas manos lo empujaron con una fuerza descomunal, haciéndolo caer con brusquedad. No se hizo un daño grave debido a que las escaleras no eran muy altas, solo una torcedura en uno de sus pies y una pequeña rajada en la cabeza. Aún así, era claro que aquello que lo estaba atormentando no lo quería ahí. La última página era una de despedida. El vivir en esa casa se había hecho imposible, había provocado que su esposa lo dejara. Pues era como vivir en el infierno mismo. Lo que sea que haya invocado no quería tenerlo vivo, y su salud mental estaba muy dañada debido a los sucesos que le ocurrieron. Pidió ayuda, pero nada funcionaba. Trató de todo, exorcismos, brujería, pero nada era efectivo. Al contrario, esto hacía que todo se volviera más fuerte. Por lo que, para calmar aquella entidad, decidió suicidarse justo en el lugar donde se había realizado el rito. Así, al menos, traería un poco de paz a ese lugar. Al terminar de leerlo, pude encontrar una foto justo entre la tapa del cuaderno y la última hoja. Me quedé consternada al verla, era la foto de un sótano. Pero, para ser más específica, una foto de mi sótano. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Quise creer que mi suposición estaba mal, pero al parecer, estaba en lo correcto. Por esa razón, ahora me estaban ocurriendo esos sucesos a mí, porque la casa en donde estaba viviendo ahora, se había hecho un rito satánico invocando un ser maligno. Guardé de nuevo aquel diario, no quería saber más del tema. En eso hablé con mi amigo, el cual me ayudó anteriormente, y le comenté todo lo que había descubierto en mi casa, desde la caja hasta el diario, y todo lo que me estaba ocurriendo. Él se alarmó, y obviamente me dijo que lo mejor que podía hacer era salir de esa casa lo antes posible. Le dije que lo pensaría. De todas formas, no tenía otro lugar a donde ir. Esa misma noche, las pesadillas que anteriormente no me dejaban dormir volvieron, no tan gráficas y grotescas como antes. La misma criatura aparecía ante mí. Pero esta vez, solo me golpeó y me rasgó ambos brazos. Al despertar, sentí mucho dolor en ambos brazos. Al observarlos, pude ver en ellos muchos hematomas y rasguños. El pánico se apoderó de mí, empecé a llorar del miedo. Entre llantos, llamé de nuevo a mi amigo, pidiéndole que fuera a mi casa, ya no soportaba estar sola, pero tampoco tenía la fuerza para salir de ahí, porque estaba congelada por lo que estaba experimentando. Él llegó rápido, y vio todas las marcas que tenía. Su mirada fue seria. Él de nuevo intentó convencerme para que me mudara. Esta vez decidí que era lo mejor para mí antes de que algo peor pudiera pasarme. Nunca en mi vida había experimentado este tipo de ataques. Estaba en pánico, no quería quedarme más ahí. Por lo que, ese mismo día, decidí empacar mis cosas. Con ayuda de mi amigo terminamos rápido, pero ya era tarde y muy de noche. No nos quedó de otra más que quedarnos ahí a dormir. Le pedí que durmiera en la habitación contigua a la mía, por si pasaba algo. Esa misma noche, tuve la misma pesadilla. Pero esta vez, sentía que aquella criatura me asfixiaba con una de sus manos, mientras que con la otra me hacía cortes y rasguños en mi estómago y piernas. Estaba sin aire, sentía que poco a poco perdía la conciencia, y un grito aterrador hizo que yo despertara de aquel horrible sueño. El grito provenía de la habitación de al lado. Corrí para ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta, pude ver a mi amigo aterrado y agitado. Le pregunté qué le había pasado, pero al verme, su cara se deformó más. Señaló mi cuerpo,
preguntándome qué es lo que me había pasado a mí. Cuando bajé la mirada, noté que mi ropa estaba bañada en sangre. Levanté mi blusa y vi un sinfín de cortes y rasguños, justo como los de mi sueño, y mi cuello y piernas dolían. Ambos salimos corriendo de ese lugar y nos fuimos a un hotel cerca de mi casa a pasar la noche. Él me comentó que mientras dormía, sentía una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Tanto fue así que aquella sensación lo hizo despertar y al abrir los ojos, vio una criatura con grandes ojos y afilados dientes encima de él. Yo traté mis heridas y compramos un botiquín de primeros auxilios en una tienda de 24 horas. En mis piernas había rasguños y cortes, al igual que en mi estómago. En mi cuello había un gran hematoma, era como si alguien hubiera apretado con toda su fuerza. Ninguno de los dos pudimos dormir debido al miedo que aún sentíamos. Cuando dieron las 8 de la mañana, nos dirigimos de nuevo a mi casa para sacar todo. Yo me quedaría en casa de mi amigo hasta que encontrara un lugar nuevo. Mientras nos hacíamos cargo de sacar todo, hubo mucho ruido, risas, pasos, llantos y gritos. Inclusive se escuchaba cómo arrastraban cadenas y en varias ocasiones también nos aventaron un sinfín de cosas. Ambos estábamos aterrados. Al terminar de sacar todas las cajas, ambos salimos y al echarle una última mirada a la casa, pude ver por una ventana la sombra de la criatura de mis pesadillas mientras nos observaba fijamente. El mismo día, cancelé el contrato del arrendamiento. La chica no preguntó por qué, solo lo aceptó, lo que me dio indicios de que ella ya sabía las cosas que pasaban en esa casa, y que tal vez era un familiar muy cercano del dueño del diario. Yo me quedé con mi amigo un par de meses, hasta que encontré un departamento en un lugar tranquilo. Lo último que supe de aquel lugar es que fue rentado por una familia, y una noche, mientras todos dormían, se provocó un incendio misteriosamente, acabando con todos los integrantes de aquella familia. El libro maldito. Soy coleccionista de libros extraños. Mi trabajo consiste en ir de biblioteca en biblioteca hasta hallar ese libro que es totalmente diferente a otros. Cuando era estudiante de antropología, empecé a comprar ediciones extrañas en mercados de viejo. Pues en esos tiempos, mediados de los 90s, no existía este mercado de ahora, donde se pueden comprar libros en línea, por ejemplo, desde el otro lado del mundo desde un computador. De cualquier manera, uno de mis placeres consiste en viajar, conocer nuevas culturas y personas. Hace poco estuve en España, en uno de los mercados de libros de viejo. Entre pilas y pilas de libros, hallé uno muy interesante. Era una traducción del tuco de un libro de ocultismo, donde había desde conjuros contra el mal de ojo, hasta recetas para ahuyentar hombres lobos y vampiros. En principio pensé que era falso, pero, cotejando en archivos, me di cuenta de que era real. Pues había sido impreso en el siglo XV y estaba en perfecto estado. Así que le pregunté al librero cuánto valía, pero el hombre me miró con desconfianza por encima de los lentes. Es un libro caro, demasiado, diría yo. No sé si está dispuesto a pagarlo. Sin ofenderlo, por supuesto, respondió. Usted solo dígame el precio, ya sabré yo si lo compro o no, contesté. Pues bien. Vale 1.500 euros, ni un centavo más ni uno menos, respondió. Así que hice mis cuentas. Podía hacer un avance en mi tarjeta de crédito para comprarlo. Era una inversión grande, pero lo quería tener para mí. Le pregunté al librero si aceptaba tarjetas de crédito. Así que volvió a mirarme por encima de los aros de los lentes, con sus ojos azules intensos. Traté de adivinar sus pensamientos, pues de seguro estaba pensando que yo era un farsante, un estafador o algo parecido. Pues me lo decían sus ojos llenos de desconfianza. Usted me dirá si acepta la transferencia por tarjeta o quiere el dinero en efectivo, es decir, si usted desconfía de mí, le dije. Verá,
en casi 10 años que está este libro aquí, ha ido y venido misteriosamente. Siempre vuelve a mis manos. Quiero deshacerme de ese libro de una buena vez por todas. Así que si tiene 900 euros en efectivo, ahora mismo, es suyo. Venga, me respondió el librero. Tenía que hacer, forzosamente, un avance en mi tarjeta de crédito. Un coleccionista es alguien que tiene que estar dispuesto a comer pan con sardinas durante un mes seguido, si quiere tener lo que quiere. Así que saqué el dinero que tenía, eran cerca de 1000 euros en efectivo. Y le ofrecí 600 euros. Los ojos del librero se detuvieron en el fajo de billetes y luego los fijó en mí. Se llevó el dedo índice a los labios, como haciendo un silencio consigo mismo para pensarlo bien. Sacó un lápiz, anotó un par de cosas en un pequeño cuaderno de terciopelo rojo, en que llevaba con letra roja al costado izquierdo, unas cuentas de una columna y en negro, otras. Extendió la mano, se llevó el dedo índice a la punta de la lengua, contando los billetes. Nos dimos la mano. Y preguntó si quería que se lo envolviera, por lo que le dije que no había problema. Pues el material en que está hecho ese libro es muy delicado, acotó el librero. Le doy el envoltorio sin costo alguno, no se agobie. Mientras lo envolvía, miré otros libros, pero ya mis fondos estaban totalmente agotados. Cuando terminó, me entregó el paquete junto con un pequeño bote, indicándome que era para limpiar la cubierta. Me llevé al hotel el libro, para poder verlo con mayor detenimiento. Lo observé con una lupa, buscando rasgos de su autenticidad. Pues era un ejemplar muy interesante, con una tinta que parecía tener un color cobrizo. De todos los libros que había comprado, era el único que costaba su peso en dinero, cada centavo, pensé. Mi dominio del turco y otras lenguas no es la mejor. Es un conocimiento rudimentario. Y aprovechando que estaba en Europa, podría conseguir un traductor del turco. Por lo que empecé a buscar expertos traductores del turco en España. Y un tal Ahmed me contactó. Le expliqué de qué se trataba y estuvo de acuerdo en reunirnos al día siguiente. Me encontré con Ahmed, quien era turco. Este es un libro donde hay una gran cantidad de fórmulas mágicas para conjurar. Aquí aparece un conjuro que se debe hacer tomando sangre de una doncella virgen, mezclada con ajos, agua bendita y un puñado de sal bendita. Esa mezcla se debe poner sobre la piel, de ese modo, se evita que el vampiro se acerque a nosotros. Revisó el libro con detalle durante varias horas, y me dijo, este libro está hecho con piel de doncella virgen y con sangre de infieles paganos, contra los que combatió el gran príncipe, no es clara la letra, se ha borrado. Por alguna razón, es lo que dice aquí. También que los espíritus de esos infieles lo habitan, por lo que quien no crea en lo que se dice aquí o se burle o de alguna manera quiera destruir este libro, pagará también con su propia sangre. Así que sostuve el libro, según la recomendación del experto, con unos guantes quirúrgicos para evitar dañarlo con los ácidos y otras sustancias que podrían contaminarlo, me recomendó. Me despedí de Ahmed y le entregué el dinero de sus honorarios. Concertamos la cita para 2 días después. Cuando salió, me quedé mirando de nuevo los trazos y el color de la tinta. Comparé con imágenes de sangre coagulada. Y decidí hacer una prueba para ver si era cierto. Tomé una aguja y me pinché el dedo. Tracé cualquier cosa sobre un papel en blanco. Esperé a que se secara y lo cotejé con las letras del libro. Aunque, por el paso de los años, era obvio que había perdido intensidad el color de la tinta, se podía ver que era muy similar, es decir, que parecía ser la misma sustancia con la que yo había acabado de escribir y la del libro, que tenía más de 4 siglos de antigüedad. Por lo que al día siguiente, llamé a Ahmed para contarle mi hallazgo. Sin embargo, no respondía. Así que seguí insistiendo, hasta que alguien contestó. Pregunté por Ahmed. Me dijeron que había sufrido un extraño accidente. Pues lo llevaron al hospital, pero lamentablemente había muerto.
¿Cómo? No podía ser. Salí del hotel con el libro y me dirigí a la librería para preguntarle al librero de qué se trataba aquel botecito que me dio con el libro. Cuando llegué al lugar, me atendió una joven. Le dije que había comprado ese libro casi una semana atrás. Pero la chica se extrañó y me preguntó quién me vendió aquel ejemplar. Por lo que le describí al librero y algo cambió en su semblante. Ese que usted escribe es mi padre, y murió hace ya unos años. Yo siempre estoy aquí en este local, atendiendo desde que él murió, dijo la joven, que no sabía de qué se trataba aquel bote. Ella lo llevó a su nariz, parece que es crema humectante para la piel. Era bastante raro que me hubiera dado aquel bote, a no ser que ese libro, tal como me lo dijo el librero o su fantasma, estuviera hecho en su cubierta de piel humana. Enseguida, como respondiendo a un instinto, dejé caer el libro al suelo. Lo recogí con asco y lo puse en un bote de basura. Y me retiré de allí a toda prisa. Pues no quería pensar que la muerte de Ahmed estuviera relacionada con aquel ejemplar. Pensé en volver a recogerlo e intentar venderlo en internet. Pero la sensación de repulsión era muy grande. Luego de pensarlo por un momento, decidí recogerlo, pero ya no se hallaba en el bote de basura. Revisé en la maleta, allí no había nada. Supuse que alguien lo había tomado, así que respiré con tranquilidad. Me dirigí al hotel para reponerme de lo que vi ese día. Pues me resultaba increíble que un fantasma me hubiera vendido aquel libro y que el traductor que contraté para descifrar lo que ahí decía, hubiera muerto de manera extraña y repentina. Al llegar a mi cuarto en el hotel, mi sorpresa se convirtió en horror. El libro estaba sobre el escritorio, ese mismo donde unos días antes me senté con Ahmed a revisar el libro. Tomé la decisión de poner el libro en venta, por lo que le tomé fotos y las subí a una página de venta de libros extraños. Nadie parecía mostrar interés. Ese libro es el famoso libro de conjuros turco del dragón, que se dice, está maldito. No lo recibiría, aunque me lo regalaran, escribió alguien al pie de la foto. Pasaron unos días. Tenía que irme de España de regreso, así que llevé el libro a varias librerías de viejo y en todas me decían que era una baratija y no tenía ningún valor. Incluso ni regalado lo querían. Estaba nevando, por lo que me acerqué a un sitio desolado. Estaba un hombre intentando calentarse con una pequeña fogata. Le dije que le regalaba ese libro, que, si quería, podía usarlo para hacer fuego y calentarse. El hombre lo miró con curiosidad. Al principio pensé que no lo aceptaría, pero luego lo aceptó y me agradeció. Fui a tomar un café para luego dirigirme a mi hotel, ya que viajaría al día siguiente de vuelta a mi país. Pero de pronto, empecé a ver cómo un corrillo se juntaba al pie del puente donde le entregué a aquel hombre de la calle el libro. Por lo que tuve curiosidad por saber qué había pasado. Así que pagué el café y crucé la calle. La gente gritaba, estaba aterrada, no sabía qué era lo que pasaba, y el tumulto crecía. Y de pronto, un hombre se giró. Le pregunté qué era lo que había sucedido, por qué tanto alboroto. Es horrible, dijo. ¿Pero qué pasó?, pregunté. Un oficial de policía me dijo que no me acercara, porque era escena policial, y al preguntarle qué sucedió y por qué toda la gente parecía enloquecida de repente. El hombre, indigente que estaba ahí, al parecer intentó encender fuego con ese libro y las llamas terminaron por abrazarlo, se incineró, dijo el policía. El libro, ese libro que compré por unos cientos de euros, estaba intacto, como esperando que yo lo recogiera para llevármelo de vuelta a mi país, a mi casa. Salí del hotel y pasé la noche en el aeropuerto, y después huí de ese lugar, en el primer vuelo que salió. No quiero imaginarme qué me hubiera pasado si me hubiese quedado ese libro. No deseo que nadie lo tome, ya que solo ocasiona tragedias. La verdad, sigo con miedo, ya que temo por mi integridad. Desearía nunca haber comprado ese libro,
que me quitó las ganas de seguir con lo que me apasionaba. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrés Castaño.